Muy buen día. Les saluda el profesor Oscar Iván Escalón Murillo, docente del área de informática. Y hoy impartiré la clase de redes informáticas 2 con el tema de tipos de cable estructurado. Recordemos siempre tomar nota de lo mencionado durante el video, ya que les puede ser de utilidad para comprender las clases. Bien, iniciaremos haciéndonos esta pregunta. ¿Qué tipos de cables estructurados existen? Pues la verdad, existen diversos tipos de cables estructurados. En esta ocasión mencionaremos dos tipos de cable estructurado. Los de fibra óptica, ¿verdad? Que estos tienen sus características y los podemos ver que se conectan a los demás dispositivos. También tenemos los cables estructurados UTP, o mayor conocido como cables Ethernet. También estos tienen una variación. Estos tipos de cables son utilizados para montar todo un sistema de una red de telecomunicaciones o informáticas, llamadas de datos. Bien, también es importante saber qué es una categoría de cable estructurado. Hay unas normas que están establecidas ya por organizaciones mundiales, las cuales denotan a cada cable según su categoría. Hay diferentes tipos de categorías de cables, ¿verdad? Según el uso que se le vaya a dar, se le va a aplicar a la planificación que ya se ha implementado en cualquier sistema de cableado estructurado que se va a montar en una empresa, ¿verdad? O en cualquier institución. Bien, vamos a hablar de los cables de fibra óptica. ¿Okay? Estos cables de fibra óptica también tienen su clasificación. Están los cables de estructura ajustada, que los podemos ver en estas imágenes, que contienen ciertos elementos. Por ejemplo, la chaqueta, las fibras de recubrimiento, buffer de 900 micrones y elementos de refuerzo, ¿verdad? Aquí vemos otra imagen donde podemos observar la chaqueta, cables simplex individuales y las fibras de recubrimiento buffer de 900 micrones. Esta estructura ajustada se utiliza en instalaciones en planta interna, en las que la flexibilidad del cable y la facilidad para realizar la terminación son importantes, incluso más que la robustez y la resistencia a la fuerza de atracción. Tenemos los de estructura holgada, que son similares, pero la diferencia es que una va más ajustada y la otra va más holgada. Como lo podemos ver en las imágenes, también tiene elementos como la chaqueta, pero también tienen otros componentes que bloquean el agua y elementos de refuerzo. Tenemos el tubo de una estructura holgada y fibras de recubrimiento de 250 micrones. Aquí podemos observar en esta otra imagen que tienen una estructura diferente, pero siempre pertenecen a la holgada. Tenemos la chaqueta, tenemos una cubierta de cobre, tenemos fibras de arámida, tenemos tubos de estructura holgada, tenemos fibras y elementos central de refuerzo. Okay. Estos cables de estructura holgada son los más utilizados en enlaces en planta externa, ya que ofrecen la mejor protección para las fibras en condiciones de elevada tensión por tracción y son fáciles de proteger de la humedad con un gel o con la cinta para el bloqueo del agua. Entonces, dependiendo a qué estructura física vaya a ir montada estos cables, se deberá de elegir entre los ajustados o los holgadas. También tenemos los cables estructurados.
Estos son los más, podríamos decirlo, los más comunes o los más convencionales, ¿verdad? Tenemos el cable UTP y el cable STP. Empezaremos hablando del cable UTP, ¿verdad? O cable de par trenzado no apantallado. Es el más simple y empleado, no contiene ningún tipo de pantalla adicional. A altas velocidades puede afectarle las interferencias. Como podemos observar en esas imágenes, no tiene ningún tipo de cubierta, ¿verdad? Solamente tiene un cobertor de plástico que se le llama vaina, y de ahí salen 8 cables, los cuales están trenzados en pares de 2. ¿Okay? Aquí podemos ver otro elemento. Algunos cables UTP tienen un filamento o un hilo que se llama cordón, ¿verdad? Y ese se utiliza para ir rompiendo, se jala y se usa para ir rompiendo lo que es la vaina o la recubierta. También los hay con un fino cable de aluminio recubierto con plástico que hace más rápido el corte de la vaina. Tenemos en las siguientes imágenes, podemos ver los cables STP o de par trenzado apantallado al par. Cada par va recubierto por una malla conductora que actúa ante las interferencias eléctricas. Generalmente se utiliza para instalaciones de procesos de datos. Como podemos observar, a diferencia del cable UTP, siempre van trenzados en pares, pero llevan una recubierta, ¿verdad? De una malla conductora que los protege de las interferencias, como podemos observar aquí. Entonces podríamos decir que el cable UTP es no apantallado y el cable STP es apantallado, es para mayor protección. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos el cordoncito que está fuera de los pares, que sirve para romper el plástico o la recubierta que traen estos cables. Aquí lo vemos también. También están los cables FTP y los cables SFTP. Bien, aquí los podemos observar. Los cables FTP o de par trenzado con pantalla al conjunto son pares, como en el UTP, pero no están apantallados. Dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Como podemos observar, siempre están los cables de par trenzado, pero aquí no están trenzados por pares, sino que están apantallados o recubiertos todos de una sola vez. Y tenemos los cables SFTP, ¿verdad? Estos cables de par trenzado con pantalla al par y al conjunto dispone de pantalla en cada par y pantalla al conjunto. Es el que tiene mejores condiciones ante las interferencias y ruido eléctrico. Como podemos observar, el SFTP tiene cubierto sus pares y además una cubierta al conjunto, o sea, en todos los pares. A diferencia del FTP, que este solo lo tiene al conjunto, el SFTP recubre los pares trenzados y además a todos en un solo. Hay algunos que tienen una malla de aluminio y luego la cubierta de plástico. Ahora es importante que hablemos acerca de las categorías de los cables estructurados. Los cables de par trenzado se clasifican según su categoría, que viene determinada por su velocidad de transmisión. Y aquí tenemos este cuadro descriptivo, ¿verdad? En este lado tenemos las categorías y aquí una pequeña descripción. La categoría 1 o hilo telefónico trenzado de calidad de voz no
es adecuado para las transmisiones de datos, sino que solo para la transmisión de voz, ¿verdad? Y está especificada hasta una frecuencia superior a 1 MHz. Tenemos la categoría 2, pues estas son los cables de 4 pares trenzados sin apantallar. Esta especifica hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Ya no se utiliza. Tenemos la categoría 3, ¿verdad? Que tiene una velocidad de transmisión típica de 10 megabytes para Ethernet. ¿Ok? Especificada hasta una frecuencia superior de 16 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre con 3 entrelazados por cada 30.48 centímetros. Tampoco ya no se utiliza. Tenemos la categoría 4, que la velocidad de transmisión llega hasta los 20 megabits, ¿verdad? Especificada hasta una frecuencia de 20 MHz, tampoco ya no se utiliza. Y tenemos la categoría 5. Esta es la evolución de la categoría 4 y puede transmitir datos hasta de 100 megabits. ¿Ok? Especificada hasta una frecuencia de 100 MHz. Esta categoría 5 es la que normalmente se utiliza para empresas o para también casas residenciales. Tenemos la categoría 6 y esta es la mejora de la categoría 5, usada en redes de 10 gigabits Ethernet o hasta 10.000 megabits. Tenemos la categoría número 7, que es la mejora de la categoría 6 y puede transmitir datos de hasta 10 gigabits. Tenemos la categoría 8, que es la mejoría de la categoría 6 y puede transmitir datos superiores a 10 gigabits. Voy a tener un poquito a hablar sobre el 7 y el 8. Estas son categorías que sí están, pero no están como muy implementadas en las redes. Normalmente se trabaja con la categoría 5 y la categoría 6. Ahora, vamos a hablar acerca de las propiedades físicas de los cables estructurados. Estas propiedades, además de la categoría, los cables cuentan con unas propiedades físicas como el grosor de los hilos, si estos van trenzados o llevan una pantalla de aluminio para reducir las interferencias entre pares y electromagnéticas del exterior. Veamos, tenemos las propiedades físicas del tipo de trenzado. Ok, aquí los hilos de los cables de red suelen ir trenzados a pares, con el fin de reducir al máximo las interferencias entre ellos y entre los cables exteriores. Cuanto mayor y más frecuente sea el trenzado, menores serán las interferencias y mejores resultados nos dará el cable de red, especialmente en largas distancias o entornos con ruido electromagnético. Al ruido electromagnético llamémoslo, por ejemplo, cuando hay instalaciones eléctricas, ¿verdad? Entonces, como la estructura física de un edificio lleva tanto instalaciones eléctricas como instalaciones de redes, entonces, cuando están casi cerca, las instalaciones eléctricas crean campos electromagnéticos y eso interfiere con los cables estructurados y es por ello que estos cables llevan diferentes tipos de protección, ¿verdad? Entonces, los hilos del tipo de trenzado categoría 5 son algo finos, el categoría 5E ya es un poquito más grueso y el categoría 6 sus hilos son más gruesos. También tenemos el tipo de vaina. ¿Ok? Aquí podemos ver en esta imagen
¿verdad? Que la categoría 5 tiene un tipo de vaina o revestimiento de plástico, el 5E también, y la categoría 6 también. Tienen diferentes tipos de revestimiento para mayor protección. No todos los cables utilizan el mismo tipo de vaina o forro o cubierta de plástico para protegerse de interferencias y otros efectos como la diafonía, ¿verdad? Que es algo que puede ocurrir y que puede dañar a los cables. Aquí los pares de hilo se recubren con una vaina que a la vez ayuda a proteger el cable de red y a trabajar mejor con él. Un cable de red puede tener una vaina más delgada, pero incluir en su interior un hilo de nylon de manera que se pueda romper, ¿verdad? Y va cambiando. Si la vaina es más gruesa, entonces el hilo que va a romper la recubierta o la vaina es más grueso. Y por último tenemos el tipo de apantallado. Recordemos que el apantallado son aquellas recubiertas extra que se le dan a los cables, ¿verdad? Entonces, los cables normales no suelen tener ningún tipo de apantallado o recubrimiento. Estamos hablando del cable UTP, ¿verdad? Sin embargo, si nos fijamos en los cables de alta calidad, encontraremos varios tipos de apantallado diferentes. Por ejemplo, el cable UTP no incluye ningún apantallado, pero el cable STP, cada par va apantallado individualmente y el cable FTP, ¿verdad? Este cuenta con un apantallado entre la vaina y los cables y además un par va apantallado individualmente. Este blindaje es imprescindible siempre que vayamos a utilizar el cable en el exterior o si vamos a, por ejemplo, utilizar el cable en el exterior o si vamos a meterlo junto con los cables eléctricos, ya que evitaremos interferencias en la transferencia de datos. Es muy importante conocer todas estas propiedades físicas ya que nos ayudarán a decidir qué tipo de trenzado, qué tipo de vaina y qué tipo de apantallado vamos a utilizar al momento de hacer instalaciones. Bien, en resumen, los tipos de cables estructurados existen podríamos decirlo, dos categorías, los cables de fibra óptica y los cables estructurados. Dentro de los cables de fibra óptica están las estructuras ajustadas, están las estructuras holgadas y entre los cables estructurados podemos encontrar el cable UTP, el cable STP, el cable FTP, el cable SFTP, que ya saben que la diferencia de estos es por los tipos de pantalla o protecciones que tienen cada cable. También los tipos de cables estructurados cuentan con categorías de la 1 hasta la 8. Recordemos que la categoría 1 a la 4 ya no se utiliza, o sea, podrían verla en algún lugar, pero ya no se utiliza, ¿verdad? Y la más utilizada son las 5 y las 6. Por último, recordemos que estos tipos de cables estructurados tienen sus propiedades físicas, ¿verdad? Una de ellas es el tipo de trenzado, la otra el tipo de vaina y por último el tipo de apantallado. Bien, esta es la asignación número 3. Esta indica que va a realizar un mapa conceptual de los tipos de cable estructurado, utilizando la información que está en este documento. Deberá de hacerlo en su cuaderno siguiendo el siguiente esquema. Ok, entonces de esta forma se va a entregar. Ok, aquí no lo van a tocar, cables estructurados, lo van a dejar así el nombre. Al igual que este nombre, que este otro nombre y que este otro nombre. Lo van a dejar tal cual. Entonces, aquí la categoría de cable, usted solo va a colocar el nombre de la categoría. ¿Verdad? Solo va a colocar el nombre de la categoría. Si quiere agregarle un poquito de información, ya es a gusto personal. Tenemos los tipos de cable estructurado. Aquí colocan el tipo de cable, ¿verdad? Y aquí le agregan la descripción de ese cable. Y en las propiedades físicas de los cables estructurados me colocan el tipo,
¿verdad? Y si quieren agregar un poco de información, lo pueden hacer. Y esta sería la asignación número 3. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.